La pandemia interior. Tu enemigo interno. Esta presentación se enfoca a analizar la amenaza actual y global conectada con un virus que ha cambiado nuestro sistema de vida, no solo a nivel personal y familiar, sino a nivel mundial. En este escenario existe una pregunta en la mente de todos. La pregunta es: ¿cuándo terminará la amenaza actual? Ante los últimos acontecimientos donde los países están cambiando de color y dando más apertura a la gente a volver a la normalidad, de repente estamos viendo que cada vez más cerca de nosotros aparecen conocidos infectados. Fueron a una reunión familiar, llegó alguien que no sabía que estaba infectado, saludó a medio mundo y 2 días después se enteran que esta persona tenía el virus. Entran en un proceso de cuarentena y con ello el temor de hasta qué punto va a afectarlos esta enfermedad. Esto es una preocupación, pero la gran pregunta no es esa. La gran pregunta, al ver el comportamiento de las personas, de los grupos y de las sociedades, la gran pregunta es: ¿estoy preparado para una segunda y tercera ola? ¿Una segunda y tercera pandemia? Porque los datos estadísticos y lo que estamos viendo en este momento nos lleva a hacer una proyección en el sentido de que el problema no ha terminado, sino simplemente ha entrado en una siguiente etapa. Ahora, si este es el escenario, vemos que la incertidumbre continúa y que muchas personas que se han visto afectadas directamente, esa incertidumbre ha llegado a niveles extremos, que ha activado conductas pasivas o, en el otro extremo, agresivas. Las personas enfrentadas a una situación que toca sus límites responden de manera extrema, o una pasividad ingenua o una agresividad tonta. El hecho de que la gente salga y como que la sacaron de la cárcel y va al restaurante, va a la playa, va a una fiesta, esto lo lleva, el riesgo lo lleva a un nivel que puede potenciarse y agravar aún más la situación. De ahí entonces que nos enfrentamos a un síndrome que le vamos a llamar el síndrome de la espada y la pared. Los seres humanos se encuentran en un conflicto entre seguir su vida normal o continuar en cuarentena. Eso es como estar entre dos situaciones que son desagradables para ellos. Y a nivel conductual, al llegar al extremo, esto provoca 2 comportamientos desesperados: el ictus y ractus. En uno, la persona queda petrificada al no poder responder, al cerrársele las opciones en su mente, y lo otro es que la persona sale desesperada, corriendo, haciendo tonteras, cometiendo errores y haciendo cosas que la exponen aún más al riesgo y al peligro. ¿Qué opciones tengo? Entonces, la mente es el factor clave que está operando en este escenario. Si la mente se cierra a la duda, las respuestas no van a llegar. Dudar tiene que ver con bloquearse, bloquear la mente, bloquear la posibilidad, bloquear futuros. Ahora,
Si cerramos la mente a la posibilidad, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la duda, nos quedamos con el miedo, nos quedamos con el pánico. Y entonces nuestras conversaciones se van a centrar, se van a enfocar en la crítica y queja, eliminando un factor solucionador llamado esperanza. Porque el miedo, la duda y la dependencia son la leña de la preocupación. Y de ahí entonces que escenarios como el de la cuarentena te consume o te prepara para un nuevo ciclo, para una nueva etapa, para entrar en un nuevo paradigma. Pero, si el camino para salir del círculo de preocupación está en nuestras decisiones, ¿qué tan difícil es pasar de la idea al acto, del plan a la acción, de la dependencia a la independencia? ¿Qué tan rápido podemos tomar acción, actuar, comprometernos con la solución? Esa es una pregunta importante que para muchos es difícil, terminando en la esquina de la espera, a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué hacen. Vamos a ver si el gobierno se puede hacer cargo de mí, me puede resolver la pérdida del trabajo, me puede ayudar con el desabastecimiento de alimentos en la casa. Un comportamiento entonces reactivo. Sin embargo, esto no puede seguir indefinidamente. Necesitamos regresar al mundo donde tenemos el control. Y ese camino de regreso a la solución comienza con la esperanza. Vamos a llamarle el factor esperanza. El factor esperanza está conectado con aspectos tales como una actitud positiva de cara al futuro, una actitud optimista en donde vemos posibilidades de cara al futuro. Cuando la esperanza se convierte en acción, nos comprometemos con la preparación, con el aprendizaje útil. Y de ahí entonces que la preparación anticipa la solución. Cuando la preparación finalmente llega y se afianza en nuestro carácter, en nuestras inteligencias, la solución está en la mente. La solución está conectada con la creatividad, con el poder, con la posibilidad. Y entonces somos capaces de hacer cosas que no hemos intentado, pero que amplían nuestro radio de acción. Sin embargo, hay varios problemas que resolver en el camino, que nos mantienen en el bloqueo, en la frustración, en el conflicto. El primero de ellos es el autosabotaje, esto es, ceder nuestro poder a las circunstancias. Hay personas que en la crisis pareciera ser como que obtienen una ganancia secundaria de mantenerse en la crisis. Esto es, alguien los mantiene. Esto es, pueden hacer o no hacer, salir o no salir, sin pensar en el futuro. El autosabotaje es una manera de bloquearnos, de cerrar espacios futuros. Otro factor es el rebote. Esto es, adoptar una nueva rutina que no resuelve y mantenernos día a día durante este periodo haciendo más de lo mismo. Esto puede ser pasar el día viendo televisión, durmiendo, quejándome, criticando, viendo las noticias sin tomar acción oportuna. Otro factor es procesionar, es decir,
continuar patrones de comportamiento inocuos o que nos mantienen en el fracaso, sin intentar desviarnos de esa ruta, de ese camino que posibilitaría acercarnos a una solución. Aquí estamos viendo las orugas procesionarias, que tienen el hábito, el instinto de caminar en procesión, de arrastrarse en procesión, y aun cuando el alimento esté cerca, el instinto está fuerte, que no rompen la procesión para buscar su alimento. Los callejones sin salida. Un callejón sin salida es un bloqueo también, muchas veces que está en la mente, que está conectado con una frustración, con una impotencia, el sentir que no se puede, que hagamos lo que hagamos, la piedra que está impidiendo avanzar no la vamos a poder mover. Los callejones sin salida tienen que ver con una forma de darnos por vencido. Salir del círculo de rebote y los callejones sin salida es un dilema interior, es un conflicto interior, es un trabajo interior que tiene que ver con nuestro sistema de creencias, tiene que ver con nuestros patrones conductuales, tiene que ver con nuestra sombra, es decir, aquellos asuntos que no hemos resuelto en el pasado y que de alguna manera siguen allí deteniéndonos, presionándonos, manipulándonos. Pero para salir de todo esto, hagamos un ejercicio. Repasemos la historia. Pensemos por un momento en aquellos países que han pasado por crisis peores aún que estas, que experimentaron la derrota, el fracaso, la pobreza, la indecisión, los malos resultados, y que además los embates de la naturaleza, y que además enfrentaron su propio holocausto. Y a pesar de todo esto, resurgieron, se levantaron, y actualmente los consideramos culturas independientes del primer mundo, desarrolladas. Entonces, ¿qué han hecho estas culturas para pasar de la dependencia a la independencia? Kasuga Osaka habla de 4 factores claves que quiero proponer en esta ocasión, como parte de un modelo de mentoría providente. El primer factor clave que puede hacer la diferencia es la educación formativa. Esto es trabajar la inteligencia del carácter, la honradez, la laboriosidad, la veracidad, la puntualidad, la responsabilidad. Una cultura en la que las personas practican de manera habitual estos hábitos tiene en su base una condición competitiva para poder levantarse incluso del fracaso. Un segundo factor es la actitud ante la naturaleza. Estamos viendo en la actualidad cómo las sociedades tiran los desechos al mar y cómo el mar se está llenando de basura. ¿Qué pasaría si nuestra actitud fuese de respeto ante la naturaleza? Y fuéramos educados de manera que la basura la colocamos en el lugar correspondiente, la reciclamos, la reusamos y nos aseguramos que no se convierta en un problema para nuestro ecosistema. ¿Qué pasaría si en nuestro lugar donde vivimos, en vez de destruir o cortar un árbol, plantáramos un árbol con cada acontecimiento importante de nuestra vida?
y cuidáramos ese árbol porque está conectado con algún acontecimiento importante de nuestra vida, eso también haría una buena diferencia. ¿Qué pasaría si dejáramos de practicar la religión tradicional enfocada en rituales, en celebraciones ocasionales, donde nos acercamos y participamos de un momento, pero luego regresamos a hacer más de lo mismo? ¿Qué pasaría si fuésemos a la iglesia a nutrirnos, a conectarnos con nuestra área trascendente de la vida? Y en vez de ir a pedir, a rogar, a suplicar un milagro, fuésemos con la disposición de ofrecer, de dar, de servir. Entonces nuestra vida religiosa haría también una gran diferencia. Y el cuarto factor, la actitud ante la vida misma. ¿Soy una persona negativa, reactiva o proactiva? ¿Cómo me veo? ¿Cómo veo lo que me rodea? ¿Cómo veo mi país? ¿Cómo veo el futuro? ¿Qué pienso? ¿Qué pienso de lo que pienso? La actitud me lleva a comportamientos que pueden ser comportamientos como el de quien piensa, estoy mal, y si yo estoy mal, ¿por qué tienen que estar los demás bien? Y entonces esa persona cada día trata de hacerle un mal a otro, para de esa manera sentirse un poco más tranquilo. O veamos la actitud ganar-perder. Aquí alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. O por otro lado, la actitud ganemos todos, porque hay suficiente para todos. Nuestra actitud ante la vida misma es otro factor que puede hacer la diferencia. De aquí entonces que enfrentar una segunda y tercera ola tiene que ver con preparación, con trabajo interior. Y algunos aspectos claves en ese trabajo interior tiene que ver con construir nuestro fundamento, salir de la crítica, dejar de quejarnos, comprometernos con la acción y la solución, crear nuevas realidades, esto es futuros, trazar una visión con la cual nos comprometemos, tomar acción inmediata y dejar de postergar, dejar de improvisar, dejar de manipular, dejar de desperdiciar, dejar de posponer. Esto es un reto que hará la diferencia. Y ese reto masificado se convertiría en una solución global. Una solución en la que retamos a la preocupación a través de un cambio integral avanzado, el cambio. Y en ese proceso entonces nos enfocamos en la posibilidad, no en la imposibilidad. Con esta crisis una mujer pierde su trabajo en un restaurante y entonces en vez de esperar que otros le resuelvan la vida, viene y pone un negocio de tamales en la puerta del restaurante que había sido cerrado. En esas circunstancias llega a tener tanto éxito que se convierte en la reina de los tamales y se convierte en tema de las noticias de televisión. Compromete la acción. Recuerda que no hay cambio sin compromiso. Hazlo y no desistas. Spencer W. Kimball, uno de los grandes líderes del siglo XX, declaró: no es posible que los problemas del mundo sean resueltos por escépticos y pesimistas, limitados por sus obvias realidades. Necesitamos personas capaces de pensar en lo que no se ha pensado y que se pregunten ¿por qué no? ¿Por qué no? Esta es la nueva mentalidad. Y para ello necesitamos un mentor providente,
Esto es un guía y maestro de la solución que se enfoque en la pirámide del recambio, formada por 3 factores claves como son el tiempo, las circunstancias y las decisiones. Y en cada una de ellas plantearnos preguntas como ¿qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Cuándo comienzo? Observando los escenarios pesimista, probable y optimista, y llevando a la práctica la formulación de metas, planes, reglas que cambien nuestro sistema de vida, valores que los apoyen y una constancia de propósitos enfocado a resultados eficaces, eficientes y efectivos. Un guía y maestro de la solución es un amigo de la sabiduría. La segunda pandemia es una amenaza que nos va a atacar nuestro sistema de creencias, nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestra mirada hacia el futuro, y va a ser capaz de desencadenar depresión mental y económica, a menos que la retemos a través de un cambio integral avanzado, un cambio. Pero toda amenaza trae oportunidades escondidas. Esta crisis debe llevarnos a enterrar el viejo paradigma para dar lugar al nuevo paradigma del mentor providente que enseña la sabiduría del cambio. Porque estos tiempos reclaman actuar con sabiduría, ver lo que no está a la vista, oír lo que está más allá del oído y hacer lo que no se ha intentado. Y esto tiene que ver con aprender a conectarnos, aprender a seguir, aprender a darle autoridad a aquellos que tienen el conocimiento, la experiencia efectiva y que nos llevan años luz de ventaja en esta carretera que le llamamos vida. El doctor Stephen Covey en su libro El octavo hábito ha hecho una declaración. Estamos saliendo de la era del conocimiento y la información y estamos entrando a la siguiente era, que es la de la sabiduría. Esta crisis ha abierto esa puerta. Y de aquí en adelante vamos a encontrarnos con 4 grupos de personas. Los necios, que no cambian. Los insensatos, que dicen que van a cambiar, pero son inconstantes. Los responsables, que se comprometen con el cambio y lo llevan adelante. Y las personas sabias, aquellas que son impecables en la acción, aquellas que tienen el conocimiento y que viven lo que conocen, viven lo que enseñan, y por eso son los mentores providentes del siglo XXI. Este planeta urge en este momento que los guías y maestros de la solución emerjan para dejar de lado todas esas voces que hemos estado escuchando y que nos hablan del éxito, que nos hablan de la atracción, que nos hablan de la isla de la fantasía, y que al final terminamos enriqueciéndolos a ellos sin encontrar una solución viable. Hoy necesitamos mentores que tengan una vista larga y que además estén comprometidos con la solución. Mentores de la estatura de Spencer W. Kimball, el doctor Stephen R. Covey, el doctor Edward Deming, el doctor Wayne Dyer, el ingeniero Heinrich Altschuber, el doctor Clayton Christensen, el doctor Russell M. Nelson. Estos son los modelos que necesitamos seguir para encontrar las respuestas que allanen el camino y nos lleven hacia la solución. Soy José Alberto Santos, creador del Cambio, del Force, el guía y maestro de la solución. Y te invito a tomar en serio este mensaje y a pensar en la necesidad de seguir el camino
del guía y maestro de la solución. Adelante.